Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo donde bueno, en realidad es el primer vídeo, ¿ok? Así que mucho gusto. En este vídeo voy a reaccionar a algunas noticias actuales del Real Madrid y también algunas ya confirmaciones que hay al respecto del Real Madrid. También vamos a ver el diario AS, el diario Marca, que son los diarios principales sobre noticias respecto al Real Madrid. Vamos a dar una pequeña actualización en tiempo real cuando son las 8:21 hora de acá de Latinoamérica. Así que vamos al vídeo. Ok, entre las noticias importantes actuales del Real Madrid se encuentra que Mourinho ya se está moviendo en el mercado del Real Madrid, porque sí, en el Real Madrid hay elecciones, está el tema de Riquelme junto con Florentino, pero Mourinho se está moviendo. Es que en realidad ya les voy a dar mi punto de vista respecto a las elecciones del Real Madrid, respecto a Riquelme y también lo de Florentino. Ya les voy a dar mi impresión al respecto. Pero lo que sí es cierto es que Mourinho ya se está moviendo en el mercado del Real Madrid. Incluso se habla muy fuerte de Bastoni. Ya vamos a hablar un poco más de él, pero sí, se habla mucho, mucho de Bastoni, que es el gran elegido para el nuevo entrenador o futuro nuevo entrenador del Real Madrid, que es Mourinho. Es una realidad, chicos. Al igual que es una realidad que Florentino va a ganar. También es una realidad que va a ganar. Eh, Al parecer, sobre Bastoni, se dice que el Inter está pidiendo alrededor de 75 millones de euros. Se dice que Bastoni está interesado, porque eso también obviamente tiene que haber interés, tiene que decirle al club, mira, yo quiero que negocies con el Real Madrid, yo me quiero ir para allá, te van a dar una buena pasta, 75 millones no es poco. Así que yo creo que sí se podría dar. Además el Madrid quiere cerrar este fichaje muy rápido. Creo que cuando por fin se mencione después de las elecciones, me imagino que va a pasar así, a Mourinho eh, van a fichar muy rápido. Incluso se dice que Bastoni no jugaría el Mundial, y lo cual beneficiaría mucho al Real Madrid. La verdad, Bastoni, además de todo eso, parece un perfil muy, muy del Real Madrid. Y la verdad, nuevamente lo repito, es que lo necesitamos. Lo necesitamos. Y si Mourinho tiene el ojo en Bastoni, así como lo tuvo en Modric, yo tengo una fe ciega. ¿Ok? Voy a darle el voto de confianza porque lo hizo muy, muy bien con nada más y nada menos que Luka Modric. Ok, bueno, seguimos entre las noticias. Se habla de Rudiger, que al parecer seguirá. Mourinho lo quiere, Mourinho le ha hablado incluso de renovación, le ha hablado que tiene de experiencia de sobra. Además, bien es sabido que Rudiger ya está en la etapa de bajada del físico, en el cual el cuerpo ya no le da como antes, las lesiones aparecen más común que antes, pero sigue siendo imponente. Es una realidad. Tú ves a Rudiger en la defensa y sabes que tienes allí un central que va a morir defendiendo, va a morir defendiendo la camiseta y lo va a dar todo. Así, y no teme tener una lesión, ya por defender. Porque saben que ese es un tema muy importante también, que cuando hay muchas lesiones, hay jugadores a veces que evitan ir al choque o quizás meter un pie largo de más para evitar un balón por miedo a lesionarse. Eso puede pasar y pasa muy, muy seguido. Pero bueno, también las lesiones de Militao hacen que Rudiger pueda tener un contrato de renovación. Además, tiene mucha importancia defensiva. Como les estaba comentando, Rudiger es sí o sí un pilar fundamental de centrales, que además cuenta con mucha experiencia y es lo que más necesitamos. Tenemos a jóvenes que pueden equivocarse muy seguido. Mira el tema de Hausen. Comenzó siendo revelación increíble, lo máximo, y terminó teniendo, por ejemplo, una temporada horrible. Incluso no lo convocaron. El Real Madrid en general tuvo una temporada horrible. No me extraña. Ya de por sí hay una mano extraña en España con respecto a las convocaciones de los jugadores. Pero si además de eso le suma
que el Madrid tiene una temporada de mierda, le sumas eso, es obvio que no va a ir ninguno. Aunque si hay alguien que tenemos que rescatar para la selección de España, creo que sería Gonzalo. Creo que sería Gonzalo, incluso los números de Gonzalo no son malos. Los números de Gonzalo no son malos. Frente a los que convocaron, incluso Gonzalo los supera en los números. Pero Gustos tiene el color blanco en su camiseta, así que no creo. Bueno, no creo, no, es un hecho, no lo convocaron. Así que bueno, seguimos con Rudiger. El Madrid quiere que mezcle la juventud y la experiencia con los centrales jóvenes que tenemos y Rudiger. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Bueno, otro tema importante del Real Madrid es Nico Paz. Es muy, muy importante este tema. Con el fichaje que se habla de Bastoni y Nico Paz, sin hablar del fichaje de regreso, porque es un fichaje, aunque es un regreso, es un fichaje. El de Endrick. Mira, Endrick la rompió. Endrick la rompió completamente en Francia. Se consolidó como lo que es. Y cerró bocas. Cerró bocas, que es lo más importante y lo más difícil de hacer. Cerró bocas. En el Madrid, que tanto necesitas goles, que tenemos temporadas necesitando goles, que cuando Vinicius se lesionaba, estaba Ancelotti, Vinicius se lesionaba, nuestra delantera daba vergüenza, no habían goles, no había quien metiera los goles. Así que hablar de Endrick y que se consolide y que regrese, un chico que además ama el escudo del Real Madrid, así que es una noticia recontra importante. Pero me fui con Endrick cuando en realidad tengo que hablar de Nico Paz. Bueno, respecto a Nico Paz, se habla de la recompra barata, obviamente la va a ejercer el Real Madrid, eso es un hecho. Ha tenido un crecimiento enorme, se ha hecho indispensable en su club, así que incluso el Madrid tiene que apresurarse con respecto al regreso de Nico Paz, porque hay clubes muy, muy interesados en los servicios de Nico Paz. Es que lo ha demostrado todo. Lo ha demostrado todo, se ha consolidado y además es una oportunidad brutal. Brutal para nosotros, lo que necesitamos. Y como digo, Bastoni, Nico Paz, Endrick, ya estamos hablando de 3 jugadorazos que suman mucho a lo que es el Real Madrid actual. Así que el Madrid podría recuperar un talento muy, muy top por muy poco dinero. Muy, muy poco dinero. Además de eso, vamos a entrar en el tema de las elecciones actuales del Real Madrid. Bien saben que se están discutiendo las elecciones del Real Madrid respecto de Florentino y Enrique. Un Enrique que no me termina de convencer. Ya automáticamente soy partidario de Florentino, lo digo acá de frente. Enrique no me termina de convencer. Además es un joven, un señor joven. Con respecto a Florentino, es joven. Que habla mucho de los socios. Y entiendo que tenga que hablar de los socios. Que son quienes votan, en realidad. Pero no habla tampoco mucho del aficionado de calle. No habla del aficionado de calle, el aficionado que no es socio del Real Madrid. Y bien sabes que es muy difícil. Es casi imposible ser socio del Real Madrid. Ya las personas que están, por así decirlo. Pero no dice nada. Incluso voy a dar una opinión muy sincera. Enrique sabe que va a perder. Enrique sabe que va a perder. Es muy complicado, por no decir imposible, que le pueda ganar a Florentino. 7 Champions lo avalan. El mega estadio que construyó, que debería de por sí tener su nombre. El mejor presidente del club en toda la historia. Así que es difícil, por no decir imposible. No sé, puedes ofrecer a Haaland, puedes ofrecer a Klopp, pero son 2 cosas que Florentino también puede conseguir. Así que no es algo que yo lo vea como digamos, oh sí, hazlo, oh sí, está genial tu propuesta. No es algo que me quite el sueño, la verdad. Sigo con el proyecto de Florentino. Creo que la gran mayoría de los madridistas piensan igual. Así que nada, seguimos con
Florentino, estoy seguro que incluso Enrique sabe que va a perder, pero es una buena opción para darse a conocer. También es cierto que Florentino en 3, 4 años, quién sabe, y nos diga, ¿saben qué? Ya terminé mi ciclo, ya terminé de construir, de consolidar todo. Ahora sí me voy, me retiro. Vamos a ver quién voten por este señor. O la gente, o incluso el mismo Enrique, voten por Enrique, que ya tiene más experiencia. La última vez se enfrentó a mí y bueno, vimos que teníamos cosas en común. No sé, pueden pasar mil cosas, ¿ya? Pero es una realidad que Florentino en cualquier momento también se puede despedir de nosotros y tener una vida más tranquila, porque estar al frente del Madrid no es una vida tranquila. Lo hace por amor. Tampoco digamos que Florentino necesita dinero porque no necesita dinero. Incluso muchas veces él dice que cuando agarró al Real Madrid, el Real Madrid estaba en un declive económico horrible y él colocó de su dinero. Así que yo honestamente pienso que es un trámite más para que la gente vea que, bueno, sí, mira, hay elecciones, hay oportunidades, si muestras los requisitos puedes competir y ya. Y además sirve también para crecer, porque van a enfrentarse dos propuestas que al final, gane quien gane, las vas a juntar. Obviamente va a ser Florentino, pero la vas a juntar lo mejor de la propuesta de tu contrincante y estoy seguro que va a servir para el desarrollo del club. Ahora, seguimos con hablando un poco de Mourinho, sobre que está ligado al proyecto. La cláusula del Benfica se habla de que ya la pagó el Real Madrid, ya eso es una realidad, que ya desembolsaron los 3 millones. Pero sí es cierto que estamos en tensión política, así que en los próximos 15 días no se va a hablar de bienvenido Mourinho y todo este tema. Eso va a quedar en segundo plano hasta después de las elecciones. Pregunta final. Si ustedes fueran Florentino Pérez, ¿irían como Mourinho otra vez? Ya es una realidad que está. Ya es una realidad. Pero ¿creen que es lo que necesitamos después de 2 temporadas al borde del abismo? ¿Creen que es lo que necesitamos? Yo honestamente pienso que sí. Hay mucho ego, hay falta de orden, falta de liderazgo en el vestuario. Tenemos jóvenes que tienen demasiado talento, pero que no saben cuál es su rol. Pueden llegar a pensar incluso en algún momento que están por encima del club y eso no es así. Así que desde mi punto de vista creo que es acertado. Creo que es acertado la llegada de Mourinho. Es un entrenador que no va a dudar en sentar a quien deba sentar. No va a dudar en tomar las decisiones necesarias para el bien del club. Y conseguir los resultados cueste lo que cueste. Porque recordemos que la primera etapa de Mourinho fue eso. Conseguir resultados. Fue un Madrid que jugó mucho al contragolpe. Un Madrid que tuvo esencia de juego. No como ahorita que no sabemos a qué jugamos. Tenemos jugadores stock, pero tomen el balón y hagan algo. Como decía Ancelotti. Ancelotti literalmente hacía eso. Dale el balón a Vini y ya que Vini haga lo suyo. Dale el balón a Rodrigo, Rodrigo haz lo suyo. Y así. Claro, Ancelotti lo máximo. Pero es una realidad que lo dijo muchas veces. Otra pregunta es, ¿pagarían 75 millones de euros por Bastoni? ¿Lo pagarían? Yo creo que tomando en consideración lo que ya pagamos en su momento por jugadores no de ese perfil, creo que sí. No está barato, pero es un jugador ya hecho y derecho, que es lo que necesitamos actualmente. Ya tenemos muchos jóvenes, ya no necesitamos tantos jóvenes prometedores, ya necesitamos jóvenes más consolidados con recorrido. Por eso la importancia del Endrit que se haya ido a Francia, por eso la importancia de Nico Paz, que regresa ya como un jugador consolidado. Sigue siendo joven, pero regresa como un jugador consolidado. Esa es la importancia, la gran diferencia.
En su época también pasó, recuerdo, con Casemiro. Casemiro llegó joven, luego lo cedieron, se fue a Portugal y la verdad al Porto, si más recuerdo. Y yo veía los partidos de Casemiro y en el Porto era increíble allí en el mediocampo. Y luego el Madrid como estaba haciendo tan buen trabajo, era un jugadorazo, lo pidió de vuelta y mira lo que se convirtió Casemiro. Mira lo que se convirtió Casemiro que bueno, que solo mencionarlo es suficiente. Ahora, quiero saber lo que opinas, en los comentarios, quiero saber si tienes algún comentario para mí, alguna duda, alguna consulta que me quieras hacer. Estoy acá, muchas gracias por ver este vídeo, es el primero de muchos, esperemos que sí. Un abrazo y a la Madrid.